Entonces ahora viene la pregunta del $1.000.000. Pero ¿cuál es esa iglesia fundada por Cristo? Todos dicen la mía y todos tienen su texto bíblico para defenderse. Por ejemplo, los testigos de Jehová van de casa en casa y de dos en dos. Llegan a tocar la puerta. Buenos días, nosotros somos los testigos de Jehová. Y si usted sale y le pregunta, a ver, ¿y dónde dice la Biblia que su iglesia es la verdadera? Los testigos rapidito leen. Isaías capítulo 43 versículo 10 dice, ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. ¿Vieron? Aquí dice, son mis testigos. No dice, son mis católicos. Así que nosotros somos la verdadera iglesia, porque aquí clarito dice, ustedes son mis testigos. Y eso no es todo. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Jesús le dijo a sus apóstoles, y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Jesús dijo, serán mis testigos, no serán mis católicos. Además, el Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Cristo es el primer testigo fiel y verdadero. No dice que Cristo sea el primer católico. ¿Y cómo se queda el católico? Con ganas de hacerse testigo de Jehová. Se van esos y llegan los adventistas del séptimo día. Y los adventistas del séptimo día dicen, nuestra iglesia es la verdadera. Y si tú le preguntas, a ver, ¿dónde lo dice la Biblia? Facilito. Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 dice que cuando Dios terminó de crear el cielo y la tierra, reposó el séptimo día, lo bendijo y lo hizo santo. Y preguntan, ¿qué día reposó Dios? El sábado. ¿Y qué día guardan los católicos? El domingo. Ahí está, ustedes no son, somos nosotros. Además, la Biblia dice en Lucas 4:16 que Jesús entró un sábado a la sinagoga. No dice que haya ido en domingo. Además, Lucas 23:56 dice que la Virgen María guardaba el sábado. Además, Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2 dice que también los apóstoles guardaban el sábado. Y Hebreos capítulo 9 versículo 9 dice que un descanso sabático espera todavía al pueblo de Dios. Así que nosotros somos la verdadera iglesia. Y ahora el pobre católico ya no sabe si hacerse testigo de Jehová o hacerse adventista del séptimo día. Llegan los de la iglesia Pentecostés y dicen, no, eso no es cierto. Nosotros somos la verdadera iglesia. Y si tú le preguntas, a ver, dime dónde, rapidito. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí está el nombre de nuestra iglesia. Además, Marcos capítulo 16 versículo 17 dice que los que creen en su nombre imponen la mano sobre los enfermos y ellos sanan, hablarán en nuevas lenguas, tomarán veneno y no sufrirán ningún daño. Y nosotros sanamos enfermos y hablamos en nuevas lenguas, por lo tanto, somos nosotros. Y ahora el católico se queda ganas de hacerse Pentecostés. Se van esos y llegan los de la luz del mundo. Y los de la luz del mundo dicen, somos nosotros. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo en San Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo. No dijo, yo soy católico. Y para no cansarlos, los 100,000 grupos tienen una razón para decir que son la iglesia de Cristo. Ahora pregúntese, ¿qué pasaría si un día esos llegan a nuestra casa, tocan la puerta? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Oiga, disculpe, ¿usted de qué iglesia es? Y salimos bien orgullosos. Católico de Huesos Colorados. ¡Ay, qué bueno! Así quería encontrar a un católico de Huesos Colorados. Mire, aquí traigo una Biblia católica. ¿Usted me podría decir dónde dice la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? ¡Ay, Dios! El pobre católico siente que se desmaya. Ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado ya se murió. Pero para eso vine yo. Y por eso quiero que me ponga atención. ¿Cómo sabemos nosotros que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Lo sabemos por muchas razones. Hace algunos años yo escribí un libro que se llama 100 razones para ser católico. Hoy les voy a hablar de 3 razones así rapidito. Primero, regresemos al primer texto que leímos. ¿Cuál fue el primer texto que leímos? Mateo 16, 18. Muy bien, leamos de nuevo Mateo 16, ahora versículo 19.
Jesús dijo en Mateo 16:18, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En el versículo que sigue, el 19, Jesús le dijo a Pedro, fíjese qué le dijo a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que perdones en la tierra, te dará perdonado en el cielo. Y todo lo que no perdones en la tierra, quedará sin perdonar en el cielo. Fíjese bien qué le dijo Jesús a Pedro. Inmediatamente después de fundar la iglesia, de hacer la promesa de fundar la iglesia, Jesús le dice a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves. Las llaves es símbolo de autoridad. Le da autoridad, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Por eso le dice: lo que tú perdones en la tierra, quedará perdonado en él. Entonces les hago una pregunta: ¿Jesús le dio a Pedro poder para perdonar los pecados, sí o no? Sí, lo dice la Biblia. Y el que no esté de acuerdo con esto, que le saque la hoja a la Biblia. Pero es claro, Jesús le dijo a Pedro: lo que tú perdones en la tierra, quedará perdonado en él. Ahora, ¿cómo sabemos entonces cuál es la iglesia de Cristo? Sabemos cuál es la iglesia de Cristo investigando cuál iglesia posee la autoridad que Cristo le entregó a Pedro. Vaya y pregunte con un pastor protestante: pastor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? Y el pastor le va a decir: no, solo Dios puede perdonar pecados, yo no, gracias. Usted no es de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo recibió la autoridad para perdonar los pecados. Usted puede ir a cualquier iglesia protestante, ningún pastor tiene esta autoridad. Vaya con un sacerdote católico y pregúntele: Señor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? ¿Qué le va a decir? Sí. Entonces, si los ministros católicos tienen la autoridad para perdonar los pecados, entonces la iglesia católica es la que viene de Cristo, porque es la que conserva la autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro. Hace tiempo hablé con un pastor en Tacaná. Y yo le dije: pastor, ¿usted de verdad es pastor? Y me dijo: sí. Entonces vamos a ver una cosa. Pedro, que fue el primer pastor establecido por Cristo, Pedro tenía autoridad para perdonar los pecados. Y le dije al pastor: pastor, ¿usted acepta que Pedro recibió de Cristo la autoridad para perdonar los pecados, sí o no? Y me dijo: no, lea la Biblia, ¿sí o no? Y dijo: bueno, sí, recibió autoridad. Ahora yo le pregunto, pastor, mire, si el primer pastor que Cristo nombró tenía autoridad para perdonar los pecados, y ahora usted es pastor, yo le hago una pregunta a usted: ¿usted tiene autoridad ahora para perdonar los pecados? Y el pastor me dijo: no. Ahí está. Entonces usted es un falso pastor. Por eso usted no tiene autoridad para perdonar los pecados. Porque los auténticos, los legítimos pastores recibieron de Cristo la autoridad para perdonar los pecados. Y si hoy los pastores protestantes no tienen autoridad para perdonar los pecados, es porque son falsos pastores. Y muchos de los pastores se autoproclamaron pastores. Es bien fácil hacerse pastor. Yo puedo venir el otro año, si quieren, y decir: hermanos, ahora yo soy el pastor Dimas Velázquez. ¿Y quién me puede decir algo? Nadie. Porque allá cualquiera se hace pastor. Pero ¿qué pasaría si yo vengo el otro año y les digo: hermanos, ahora yo soy el padre Dimas Velázquez? ¿Me creerían así de fácil? No, porque en la iglesia católica los ministros se establecen por un sacramento que se llama orden